Hoy vamos a hablar de un caso muy reciente, mucho todavía no se sabe de esta historia, así que hablaremos de lo que ya está confirmado, lo que encontramos con mi equipo investigativo y las hipótesis que se manejan con este caso. Where's he at? Shooter still on the porch. Get him right here. You got him on the porch. We've asked not to last place we've been told. You show me your hands now! Stand up and walk towards us! Stand up now! El 15 de junio de 2023, Chad Dorman asesinó a sus 3 hijos pequeños de 3, 4 y 7 años de edad. Su hijastra de 16 años, llamada Alexis, logró escapar y corrió hasta una estación de bomberos para pedir ayuda. Su pareja, una mujer llamada Laura Hensley, trató de defender a sus hijos recibiendo un disparo en la mano. Show us your fucking hands now! Stand up! Stand up! Stand up! Stand up now! Chad Dorman fue arrestado a las 4 de la tarde de ese jueves mientras estaba sentado al costado de su residencia, mirando los cuerpos sin vida de sus hijos. It's in there. And that's the shooter who's not complying. I got the victim. They have to shoot him and shoot him. Is me trying to hurt nobody or nothing? I'm completely sober. I'm sober. I'm not trying to fight you. Robert 34, just started mass prosecutor's file. 63, do you want him to respond to the Laurel Lindale address? Where exactly do you need him? We're right in the front yard. What are you doing, man? Are you pretty confident all that? Can I roll over? I ain't gonna hurt you. I ain't gonna hurt nobody. You got anything on you? No, I ain't got nothing, man. Phone, that's it. I ain't mad. I ain't nothing. Just make sure that dog don't come out. I don't think he'll bite you. Just don't reach for him and try to grab him and pet him. All right. He won't bite you. What's going on, man? Nothing. Can I stand up? It's kind of uncomfortable. I'm gonna get you here in a second. I ain't away. You can do whatever you want with it. You the only one else inside the house? What? You the only one else inside the house? Yeah. Sit down right here. My daughter, she ran her to the fire department. Sit down. It's my stepdaughter. Put him in that cage. Chad Dorman fue imputado con 3 cargos de homicidio agravado por el asesinato de cada uno de sus hijos y recibió una fianza de $20 millones. Esto para evitar que pudiera salir en libertad condicional, ya que al menos tendría que pagar $200,000 de la fianza para poder estar libre a la espera del juicio. Yeah, 90 with Jeep and Captain West. Este caso ocurrió ahora,
hace menos de una semana, entonces obviamente mucho no se sabe, pero vamos a destapar los detalles que encontramos sobre este hombre. Según registros, Chad Christopher nació en la ciudad de Amelia, en Ohio, el 1 de marzo de 1991. Sus padres son Gloria y Keith Dorman, una pareja de clase media que es originaria de la misma ciudad. Él es el hijo único de la relación. Al parecer, la infancia de Chad fue normal. Asistió a la escuela del condado de Felicity Franklin, fue parte del consejo estudiantil y en el año 2009 recibiría su diplomado al terminar la preparatoria. Chad tuvo una infancia normal hasta que llegó a la adolescencia. En ese momento fue cuando empezó a meterse en problemas. Consumía alcohol y sustancias, empezó a ser más agresivo y se metía en peleas constantemente. Según el registro público criminal, Chad no tuvo ningún cargo en esos primeros años cuando él era menor de edad, pero al cumplir 18 años, él ya no podía salvarse, ya había cumplido la mayoría de edad, teniendo así que empezar a pagar las consecuencias de sus actos. Desde el año 2010 hasta el 2023, Chad acumuló un total de 50 cargos criminales, y tengo que decir que en la mayoría fue encontrado como culpable. En el 2009, por ejemplo, recibió 11 imputaciones en total por manejar de manera peligrosa, cruzar el semáforo en rojo y manejar a alta velocidad, de las cuales fue encontrado culpable de 9 cargos en total. En el 2010, él había recibido menos cargos, pero porque él había pasado gran parte de ese año en prisión. En total recibió 6 cargos, de los cuales fue encontrado culpable en 5. Uno de ellos fue por fugarse luego de ocasionar un accidente. Por ser reincidente, fue condenado a 6 a 12 meses de prisión. Luego de salir en libertad en el año 2011, cometió más infracciones graves que lo llevaron a prisión con 8 cargos en total. Él fue encontrado culpable en 5 de los 8 cargos. En el 2012, cuando Chad ya tenía 20 años, los delitos se fueron haciendo más graves. Además de infracciones por manejar de manera peligrosa, le sumaron cargos por destruir propiedad ajena, las cuales después fueron desestimadas, y también tuvo otros cargos por consumir sustancias y alcohol siendo menor de 21 años, que en ese caso sí fue encontrado como culpable. Cuando él salió en libertad en marzo del año 2014, Chad fue nuevamente arrestado por más delitos y en el 2015 vendrían las imputaciones más graves en su contra. Recibió un total de 4 cargos por violencia doméstica y también por darle alcohol a un menor de edad. Aquí es importante resaltar que Chad fue encontrado culpable por darle alcohol a un menor de edad, pero los cargos de violencia doméstica fueron desestimados. Esto no significaba que él no lo hubiera hecho, sino que probablemente la persona que era su pareja en ese momento terminó sacando esos cargos. ¿Por qué lo hizo? No sabemos. Por haber cometido tantos delitos en su pasado, Chad terminó preso por casi 2 años hasta que salió en libertad en el año 2017, cometiendo una nueva infracción por fugarse luego de cometer un choque. En el 2022 habría tenido su última imputación antes de asesinar a sus hijos, que era por manejar de manera peligrosa. Con todo esto podemos ver que Chad desde muy joven cometía crímenes constantemente. Él no solo tenía estas infracciones de tránsito, que algunas eran leves, otras no, otras eran bastante graves, sino que llegó a tener esta denuncia por violencia doméstica, consumir sustancias ilegales y hasta darle sustancias ilegales y alcohol a un menor de edad. No sabemos exactamente cuándo Chad y Laura Hensley se conocieron, pero calculamos que esto fue entre los años 2010 y 2015, y esto por las edades de los hijos. Primero los hijos de Chad con Laura y después la hija mayor de Laura, que era de otra pareja. Esto además hacía entrar en esos años de cuando Chad había sido denunciado por violencia doméstica, entonces no podemos asegurar que había sido Laura la que hizo esta denuncia, pero al parecer fue ella. No hay registros sobre el matrimonio de la pareja. Estos son documentos públicos fáciles de encontrar y como no encontramos, podemos asumir que ellos
Al final nunca se casaron, pero vivían juntos en una residencia ubicada en la calle Laurel Lindale de New Richmond, en Ohio, lugar donde había ocurrido este asesinato o estos asesinatos. Lo otro que sabemos con los registros de ambos es que Laura Hensley se habría mudado de la casa en la que vivía con Chad y con sus hijos en marzo del año 2023, o sea, 3 meses antes de los asesinatos. Ahora, vamos a los detalles que luego se supieron cuando Chad Dorman fue arrestado. Al parecer, Laura, que ya no vivía en esa residencia y sus hijos tampoco vivían con Chad, habían llevado a sus hijos ese jueves porque iban a pasar con su papá el fin de semana del Día del Padre. Entonces, los 3 varones se iban a quedar ese fin de semana con Chad. Laura, además, fue a llevar a sus hijos acompañada de su hija mayor, Alexis, de 16 años, que como dijimos no era la hija de Chad, sino que era la hija de un matrimonio anterior de Laura. Los vecinos mencionaron que pasadas las 4 de la tarde se había iniciado una pelea porque escucharon gritos. Luego de esto se escucharon 7 disparos en total. I'm shocked, to be honest with you. We moved here 6 years ago, and place is great, and you know, New Richmond's coming up, and you just hate to see anything like this. All of a sudden I hear boom, boom, and at like 5 more, I'm like, that's 7 shots. That's shots, like there's no way. So I was freaking out like this before I got ready and everything, and I don't know, man. Before that, I saw 2 cars right here on this street zoom as fast as humanly possible. It was like something's going down. I spoke to another neighbor who actually lives on Laurel Lindale Road where this shooting happened. He says this is a type of tight-knit community where everyone knows their neighbors, and so he believes he knows this family, and so he was just devastated. Again, so many people just still processing this horrific tragedy. Según artículos, 2 de los hijos murieron en la escena con disparos en la cabeza, mientras que uno de ellos corrió para salvarse, pero el padre se fue corriendo detrás de él, lo atrapó, lo llevó de vuelta al lugar y le dio un disparo que lo mató. En una de esas ejecuciones que Chad había realizado, la madre trató de proteger a sus hijos, que fue cuando ella recibió el disparo en la mano. La hija de Laura corrió a toda velocidad del lugar, se fue hasta una estación de bomberos, ahí pidió ayuda y ahí fue cuando la policía fue notificada oficialmente y minutos después llegaron a la casa. Entre las 4 y las 4:10 de esa tarde, varios vecinos llamaron al 911 para reportar los disparos y otros vecinos que fueron testigos de esta masacre también llamaron a este número al 911. Los vecinos de Dorman llegaron a asegurar que ellos llegaron a ver a Chad siendo abusivo, verbal y físicamente con Laura y con sus hijos. He was very angry. Every day yelling at his wife, dogging her, downgrading the kids. Just very angry. And if they didn't do what he said, and I've seen it firsthand, but I never thought that he would do that. Los padres de Chad dieron declaraciones también. Ellos mencionaron que estaban sorprendidos, que no podían creer que su hijo había hecho esto, lo cual a mí me cuesta creer sabiendo que Chad tenía un historial criminal muy importante con 50 cargos en total, y a mí me hace entender que los padres sabían que tenían un hijo bastante problemático. La hermana de Laura, llamada Rachel Hensley Brown, abrió una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos para su hermana, la cual ya llegó a más de $200,000 de donaciones. Enlace que dejo en la descripción por si también quieran colaborar. Dicho sea de paso, parte de las ganancias de este video también vamos a donar a esta página. Y si ustedes quieren dejar donaciones en los comentarios, el 100% de esas donaciones vamos a enviar a la cuenta de GoFundMe de esta familia. Y esto es lo que sabemos hasta ahora de esta historia. Hay varias hipótesis. Los investigadores, aunque no dieron muchos detalles todavía, creen que esto fue premeditado, que Chad Dorman estaba planeando asesinar a sus hijos enfrente a la esposa, probablemente como un tipo de castigo, lo que se le llama normalmente violencia vicaria, que es cuando un padre asesina a sus hijos
para que el otro padre sufra. Y esto se comprueba con la acción en sí. En ningún momento Chad intentó asesinar a su esposa o a su hijastra, y obviamente no sabemos la motivación detrás, pero podemos suponer que por lo menos desde marzo de 2023, momento que Laura Hensley habría salido de la residencia con sus hijos, Chad podría haber empezado a planear estos asesinatos. No podemos asegurar si Laura había empezado alguna relación nueva, no tenemos datos sobre eso, no sabemos si es que había una motivación en la mente de Chad para vengarse, pero todo apunta, según la investigación inicial por lo menos, que fue premeditado, que fue violencia vicaria, pero en los próximos meses sabremos más detalles de esta historia y probablemente voy a estar haciendo o una segunda parte en este canal o actualizando a través de mis redes sociales, que pueden seguirme también, que voy actualizando casos de vez en cuando. Como dije, parte de lo recaudado con este video será donado a la familia Hensley, y también les invito a que hagan su colaboración ingresando al enlace en la descripción. La familia Hensley ahora está pasando por un momento muy difícil y más que nunca necesitan el apoyo de todos, no solo porque se están enfrentando a la muerte de 3 menores de edad, que de por sí ya es bastante terrible, sino que también todo lo que conlleva pagar por los velorios de 3 personas.